El sol bañaba con su luz dorada el zoológico de Madrid, dibujando sombras alargadas en los senderos. Era uno de esos días en los que la brisa acaricia suavemente y el bullicio de familias, parejas y turistas llenaba el aire, mezclado con el eco de animales exóticos que parecían contar historias de tierras lejanas. Entre risas de niños y el murmullo de conversaciones, los ojos de muchos se dirigían hacia un habitante muy especial, Bongo, el majestuoso gorila de espalda plateada. Cada día, su imponente figura atraía la admiración de los visitantes, que se detenían para verlo moverse con la calma solemne de un rey en su dominio. Sin embargo, para Clara, la cuidadora veterana del zoológico, Bongo era mucho más que una simple atracción. Ella lo veía como un ser único, profundo, capaz de una comprensión que trascendía el lenguaje humano. Clara había pasado años recorriendo esos mismos senderos, asegurándose de que cada animal bajo su cuidado estuviera sano y feliz. Para ella, esto no era solo un trabajo, era su pasión, su propósito. Aquella tarde, mientras los rayos del sol se filtraban entre las hojas, Clara caminaba con un propósito silencioso, deteniéndose de vez en cuando para saludar a sus compañeros peludos con un susurro amable. Al llegar al recinto de Bongo, lo encontró como siempre, sentado cerca de la barrera, sus ojos oscuros siguiendo sus pasos con una mirada que parecía atravesar el tiempo y el espacio. Bongo y Clara compartían un ritual que solo ellos entendían. Al acercarse, ella murmuró un saludo casi inaudible, palabras que, aunque Bongo no podía entender literalmente, parecían resonar en su interior. Él, en respuesta, se inclinaba levemente, como si la reconociera entre la multitud. A medida que el sol descendía en el horizonte, Clara sentía una extraña sensación en el aire. Algo especial latía bajo la calma aparente de ese día común. Sin saber por qué, su mente volvía una y otra vez a su amigo de espalda plateada. Había una inquietud que no podía explicar, como si el destino estuviera tejiendo algo inesperado justo a sus espaldas. Sin embargo, por ahora, todo parecía tranquilo. El zoo seguía su ritmo habitual, y Clara, sumergida en su rutina, no tenía idea de que esa tarde soleada, aparentemente como cualquier otra, estaba a punto de convertirse en el inicio de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Cada día en el zoológico empezaba temprano para Clara, incluso antes de que los primeros rayos del sol iluminaran los recintos. Con su uniforme de cuidadora, recorría los senderos aún adormecidos, escuchando el despertar de los animales como una sinfonía única. Pero sin importar cuán agitada fuera la jornada, había un momento que siempre esperaba con ansias: su encuentro matutino con Bongo. Bongo, el imponente gorila de espalda plateada, era el corazón de su rutina. A primera vista podía parecer una criatura intimidante. Su tamaño, su musculatura, la profundidad insondable de sus ojos oscuros. Pero Clara había aprendido a ver más allá de la apariencia. En sus años como cuidadora, había desentrañado los pequeños matices de su comportamiento. Para ella, Bongo no era simplemente un animal. Era un ser con emociones tan reales y complejas como las de cualquier ser humano. Cada mañana Bongo parecía anticipar su llegada. Mientras Clara se acercaba al recinto, podía verlo moverse hacia el borde, sus ojos fijos en ella, como si el tiempo se detuviera en ese preciso instante. Con una mezcla de ternura y respeto, Clara le hablaba en voz baja, contándole sus pensamientos, sus preocupaciones, como si él pudiera entenderla, y de alguna forma lo hacía. Había una sutil conexión en cada uno de sus encuentros, un intercambio de miradas que decía más que cualquier palabra.
Clara recordaba a Bongo cuando llegó al zoológico, un joven gorila lleno de energía que disfrutaba haciendo travesuras. Pero con el paso de los años, había madurado, transformándose en el líder tranquilo y sereno que todos admiraban hoy. Sin embargo, esa chispa de curiosidad infantil aún brillaba en sus ojos cuando Clara se acercaba, como si entre ellos existiera un secreto compartido, una complicidad silenciosa que solo ellos comprendían. La rutina de Clara incluía alimentar a Bongo con frutas frescas y verduras seleccionadas con esmero, asegurándose de que su dieta fuera balanceada y rica en nutrientes. Pero la comida era más que una simple tarea diaria. Era un ritual que reafirmaba su vínculo. Al entregar cada pieza de fruta, Clara lo miraba a los ojos, buscando en ellos esa chispa de reconocimiento, esa conexión que la hacía sentir que, por un momento, no había barrera entre ellos. Había quienes veían a Bongo solo como un gorila impresionante, un espectáculo en exhibición. Pero para Clara, él era un amigo, un compañero con el que había compartido años de silenciosos diálogos y momentos de introspección. Con el tiempo, había aprendido que, aunque no hablaba su lengua, él era capaz de escucharla, de entenderla de una manera que iba más allá de las palabras. Cada tarde, cuando el día llegaba a su fin, Clara regresaba al recinto de Bongo antes de marcharse. Se quedaba allí, en silencio, observando cómo el sol se ponía tras las colinas y las sombras se alargaban. En esos momentos no se necesitaban palabras. Era un simple intercambio de miradas, una tregua silenciosa entre dos mundos distintos. Para Clara, la relación con Bongo era un recordatorio diario de que los lazos más profundos no siempre se forjan con palabras. Y aunque no podía explicarlo, sentía que Bongo la entendía mejor que muchos humanos. Pero, a medida que los días pasaban, una sensación latente en su pecho le decía que ese vínculo estaba a punto de ser puesto a prueba de una manera que nunca hubiera imaginado. Aquella tarde, el zoológico de Madrid estaba en su apogeo. Visitantes de todas partes del mundo se amontonaban frente al recinto de Bongo, ansiosos por ver al legendario gorila en su rutina de alimentación. Clara, como siempre, se acercaba con su cubeta repleta de frutas y verduras, preparándose para uno de los momentos más esperados del día. Mientras se disponía hacia alimentar a su amigo de espalda plateada, no podía evitar sentir una ligera tensión en el aire, una energía que hacía vibrar su instinto. Entre la multitud, un grupo de adolescentes se había congregado junto a la barrera de seguridad. Eran 5 chicos, todos llenos de risas nerviosas y miradas cómplices. Al principio sus bromas parecían inofensivas, apenas murmullos que se perdían entre el bullicio de los visitantes. Sin embargo, Clara notó cómo sus risas se volvían más ruidosas y sus gestos más atrevidos. Uno de los chicos, incitado por sus amigos, empezó a golpear la barrera metálica, emitiendo sonidos extraños para llamar la atención de Bongo. El gorila, que solía permanecer imperturbable ante las distracciones, giró lentamente su cabeza hacia ellos, sus oscuros ojos fijos en los jóvenes con una intensidad que hizo que Clara se detuviera en seco. Algo no estaba bien. Clara se acercó al grupo con un tono firme pero sereno, pidiéndoles que dejaran de molestar al gorila. «Por favor, respeten el espacio de Bongo. Él no está aquí para su diversión», les dijo esperando que su voz calmada les hiciera entrar en razón. Pero sus palabras solo parecieron avivar su rebeldía. Uno de los chicos, con una risa burlona, imitó su tono, lo que provocó una carcajada en los demás. Fue entonces cuando Sofía, la más arriesgada del grupo, decidió que era el momento de llevar la diversión a otro nivel.
ante los ojos atónitos de sus amigos, y antes de que nadie pudiera detenerla, trepó sobre la barandilla de seguridad. Todo sucedió en un instante. Un pie resbaló, y con un grito ahogado, Sofía cayó al interior del recinto. El silencio se apoderó del zoológico. Todo el bullicio se apagó de golpe, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Clara sintió su corazón detenerse por un segundo eterno, mientras veía a la adolescente levantarse, tambaleante y aturdida, en el suelo arenoso del recinto. Sus amigos, que habían estado riendo momentos antes, ahora miraban con horror, inmóviles y pálidos. Bongo, que había permanecido en su rincón, se levantó lentamente. Su enorme figura emergió de las sombras, sus pasos resonando en el suelo como un tambor lejano. Los ojos de Sofía, llenos de terror, se encontraron con los de la imponente criatura que ahora se acercaba a ella con una calma inquietante. Clara, luchando contra el pánico, gritó pidiendo ayuda a los guardias, pero sabía que cualquier movimiento en falso podía empeorar la situación. A lo largo de los años, había aprendido que Bongo era un ser pacífico, pero también entendía que cualquier animal, ante la presencia de una amenaza, podía reaccionar de manera impredecible. La multitud observaba en absoluto silencio. Algunos padres cubrieron los ojos de sus hijos pequeños, mientras otros permanecían paralizados por la tensión. Cada paso que Bongo daba hacia la joven era como el tic-tac de un reloj, llevando a todos al borde de sus asientos. Finalmente, Bongo se detuvo a solo unos metros de Sofía. La joven, pálida y con lágrimas rodando por sus mejillas, intentaba retroceder, pero el miedo la había dejado paralizada. El gorila se inclinó hacia ella, su mirada fija, intensa, como si intentara comprender quién era esta frágil criatura que había invadido su espacio. Clara, aferrada a las rejas con los nudillos blancos, no se atrevía a moverse. Sus ojos, empañados de lágrimas, estaban fijos en la escena que se desarrollaba ante ella. Sabía que cualquier movimiento en falso podría convertir ese momento en una tragedia. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos sin aliento. Bongo, el gigante de espalda plateada, extendió su enorme mano hacia la temblorosa figura de Sofía. Pero en lugar de un golpe o un gesto agresivo, su palma se posó suavemente en el hombro de la joven. Un toque casi delicado, como si tratara de calmarla. Era un acto de compasión tan inesperado que dejó a todos los presentes en estado de asombro. Sofía, con la respiración entrecortada, abrió los ojos y se encontró con la mirada serena de Bongo. A medida que el terror en sus ojos se desvanecía, un murmullo de incredulidad recorrió la multitud. Clara, aún en estado de shock, sintió una oleada de alivio mezclada con un asombro indescriptible. En ese momento, el zoológico entero comprendió algo que no se podía expresar con palabras. Bongo no era simplemente una bestia. Había en él una empatía que desafiaba todo lo que se creía saber sobre los animales. Sin embargo, el momento de calma era frágil, y Clara lo sabía. Mientras los guardias del zoológico se apresuraban hacia el recinto, Clara rezaba para que la serenidad de Bongo no se rompiera. Sabía que lo que estaba en juego no era solo la vida de Sofía, sino la comprensión misma de la humanidad sobre la empatía de los animales. La tensión estaba en su punto más alto, y el desenlace aún estaba por escribirse. El tiempo pareció detenerse. El zoológico entero contenía el aliento, mientras Bongo, el imponente gorila de espalda plateada, se encontraba a un suspiro de distancia de Sofía. La joven seguía paralizada en el suelo, sus ojos grandes y asustados fijos en la gigantesca figura que ahora se cernía sobre ella. La multitud, que había estado presa de un silencio sepulcral,
Apenas se atrevía a moverse. Clara, observando todo desde el otro lado de la barrera, sentía como su corazón latía con tanta fuerza que parecía que el mundo entero podía oírlo. Bongo se detuvo. La tensión en el aire era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. El gorila extendió su enorme mano, dedos gruesos y poderosos como ramas de un árbol milenario. Sofía cerró los ojos, esperando lo peor, mientras un murmullo de pánico se extendía entre la multitud. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos sin palabras, con una delicadeza que nadie podría haber imaginado en una criatura de su tamaño. Bongo posó su mano suavemente sobre el hombro de Sofía. El contacto fue ligero, apenas una caricia, pero lo suficiente para que la joven sintiera un calor reconfortante que le recorrió el cuerpo como una corriente de alivio. La expresión de pánico en su rostro comenzó a desvanecerse, sustituida por un asombro casi infantil. El murmullo en la multitud se transformó en un susurro de asombro y reverencia. Bongo no era el monstruo que todos habían temido. Era un ser capaz de una compasión profunda, de un entendimiento que iba más allá de las palabras. Clara no podía contener las lágrimas mientras observaba a su querido amigo gorila, aquel ser que había conocido tan de cerca durante años, demostrar un acto de humanidad que muchos no habrían creído posible. La joven Sofía, aún temblando, levantó lentamente su mano y con el pulso tembloroso la posó sobre la mano de Bongo. El gorila permaneció inmóvil, sus ojos oscuros y profundos fijos en los de ella, como si quisiera transmitirle que no había nada que temer. Era un momento tan lleno de ternura y compasión que hizo que algunos de los presentes comenzaran a llorar. Los guardias que habían llegado al borde del recinto, listos para intervenir, bajaron sus armas, comprendiendo que cualquier movimiento en falso podría romper la frágil paz que se había forjado en ese instante. Clara sabía que lo que estaba presenciando no era una simple coincidencia. A lo largo de los años, había aprendido a interpretar los gestos de Bongo, su lenguaje silencioso. Pero este acto iba más allá de cualquier cosa que hubiera visto antes. No era un simple gorila reaccionando ante una intrusión. Era un ser que había percibido el miedo en Sofía y había elegido calmarla, en lugar de defenderse con violencia. Finalmente, tras lo que parecieron ser horas, aunque solo fueron minutos, Bongo retiró su mano con la misma suavidad con la que la había colocado. Dio un paso atrás, dejando espacio para que los guardias pudieran entrar y rescatar a Sofía. La joven fue levantada con cuidado por los guardias, mientras el público soltaba un suspiro colectivo de alivio. El peligro había pasado, pero la escena que acababan de presenciar resonaría en sus corazones mucho después de que abandonaran el zoológico. La multitud, que al inicio había mirado a Bongo con una mezcla de miedo y fascinación, ahora lo observaba con un respeto reverente. Algunos comenzaron a aplaudir tímidamente, y pronto los aplausos se volvieron un torrente de gratitud. No era solo por el rescate de Sofía, sino por la lección que todos acababan de recibir. Un recordatorio de que, a pesar de nuestras diferencias, los animales pueden ser tan capaces de empatía como los humanos, si no más. Mientras los guardias llevaban a Sofía hacia una ambulancia, Clara se quedó junto a la barrera, sus ojos aún fijos en Bongo. El gorila se giró hacia ella, y por un instante que pareció eterno, intercambiaron una mirada cargada de entendimiento. No necesitaban palabras para saber lo que ese momento había significado. Bongo, su amigo de espalda plateada, había demostrado al mundo lo que Clara siempre supo, que detrás de esa imponente fachada había un corazón lleno de bondad. Con la caída del sol,
El zoológico se fue vaciando poco a poco, pero el eco de ese momento extraordinario permaneció flotando en el aire, como un susurro que no se disiparía con la noche. Bongo, el gorila que todos habían creído conocer, había mostrado al mundo que la compasión no tiene límites, ni especies, ni fronteras. Clara supo en ese momento que la historia de lo que había sucedido no solo cambiaría la vida de Sofía, sino que resonaría mucho más allá de los muros del zoológico, recordándole al mundo la importancia de la empatía y la conexión entre todos los seres vivos. El amanecer del día siguiente trajo consigo algo inesperado para el zoológico de Madrid. La historia del acto de compasión de Bongo había estallado como un fuego incontrolable. Las imágenes y videos capturados por los visitantes se habían vuelto virales, inundando las redes sociales y los titulares de noticias en cuestión de horas. Gorila héroe salva a una joven. La lección de bondad de Bongo. Empatía animal conmueve al mundo. Eran solo algunos de los titulares que resonaban por todas partes. Las visitas al zoológico se dispararon. Familias, curiosos y periodistas de todas partes se congregaron para ver en persona al gorila que había desafiado las expectativas humanas. Bongo, sin saberlo, se había convertido en un símbolo de esperanza y empatía, desafiando las nociones preconcebidas que tantos tenían sobre los animales. Ya no era solo una atracción más. Ahora era un emblema de la capacidad de los seres vivos para conectar más allá de las barreras de la especie. Clara observaba todo esto con una mezcla de orgullo y asombro. Había dedicado su vida a cuidar de Bongo, pero nunca imaginó que su silencioso amigo gorila se convertiría en una sensación mundial. Sin embargo, para ella, la historia no se trataba de fama ni de popularidad. Lo que realmente importaba era la lección que Bongo había enseñado a todos, que incluso en aquellos que consideramos bestias salvajes, hay una capacidad para la compasión que muchos humanos podrían envidiar. El zoológico comenzó a recibir cartas y mensajes de todas partes del mundo, no solo de agradecimiento, sino de reflexión. Bongo me ha hecho ver a los animales de otra manera. Gracias a él, mis hijos han aprendido lo que significa la bondad. Escribían personas que nunca habían pisado el zoológico, pero que se habían conmovido con la historia. Las redes sociales se inundaron con el hashtag número Bongo el héroe y número empatía animal, generando un debate global sobre la relación entre los seres humanos y los animales, en medio de esta oleada de atención. Sofía, la adolescente cuya vida había cambiado en un abrir y cerrar de ojos, también se convirtió en el centro de las miradas. En entrevistas televisivas y artículos de prensa, compartía su experiencia con una mezcla de gratitud y asombro. Jamás imaginé que un gorila podría mostrarme tanta ternura. Confesaba, con los ojos aún llenos de la emoción del recuerdo. A través de su relato, el mundo entendió que aquel abrazo que había recibido de Bongo no era un simple gesto, sino un llamado a la humanidad para reconsiderar cómo tratamos a aquellos que consideramos distintos a nosotros. El impacto fue profundo. En muchos zoológicos del mundo se empezaron a revisar las políticas sobre el bienestar animal. Las discusiones se centraron en la necesidad de tratar a los animales como seres sensibles, capaces de sentir y expresar emociones complejas. Bongo había dejado de ser solo un gorila en un zoológico de Madrid. Se había convertido en el estandarte de una causa mucho mayor. Sin embargo, para Clara, el impacto más profundo fue personal. Aquella tarde en la que vio a Bongo abrazar a Sofía, cambió su perspectiva en formas que nunca habría imaginado. En su pequeña oficina, rodeada de notas y fotos de sus años en el zoológico, Clara se dio cuenta de que su papel como cuidadora
no se limitaba a alimentar y proteger a los animales. Tenía la responsabilidad de ser una voz para aquellos que no podían hablar por sí mismos, demostrar al mundo que cada criatura, sin importar cuán diferente parezca, es capaz de amor y compasión. El eco de lo que había sucedido no tardó en cruzar fronteras. Documentales, programas de televisión y artículos de opinión comenzaron a explorar la capacidad de los animales para sentir empatía. Bongo se convirtió en un símbolo de algo mucho más grande que él mismo. La posibilidad de que los humanos y los animales puedan coexistir en un mundo basado en el respeto y la comprensión mutua. Al caer la noche, cuando el zoológico volvía a quedar en silencio, Clara se encontraba una vez más frente al recinto de Bongo. El gorila estaba en su rincón habitual, mirando el horizonte con su calma característica. Clara se acercó despacio, y esta vez no hubo palabras, solo una mirada de gratitud. Bongo la observó con sus profundos ojos oscuros, y por un momento parecía que todo el bullicio del mundo exterior desaparecía. Era solo ella y Bongo, dos seres que habían cruzado la frontera de la especie para encontrar una conexión que trascendía el lenguaje. «Gracias, Bongo», murmuró Clara en la penumbra. «Nos has mostrado lo que realmente significa ser humano». Mientras se alejaba, Clara sintió una esperanza renovada. Sabía que aunque el mundo estaba lleno de desafíos y barreras, había seres como Bongo que nos recordaban que la empatía no conoce límites, que a veces las lecciones más poderosas vienen de aquellos que menos esperamos, y que un simple acto de compasión puede transformar el corazón de millones. Bongo, el gorila que abrazó a una joven con miedo, había demostrado que el verdadero poder no está en la fuerza, sino en la capacidad de mostrar bondad. Y gracias a él, el mundo había aprendido una lección que resonaría por generaciones.